quienes han seguido juiciosos estos capítulos han visto que hemos hablado con diferentes invitados y siempre citamos a un personaje mítico que se llama Antonini. Antonini es una persona muy importante para Libertank y para cada una de las personas que lo componen. Pero además es una pieza fundamental, por ejemplo, en nuestro Leader Lab. Es una persona que ya conoceremos más de su vida, pero que es quizás hoy una de las personas que más se ha dedicado a buscar, a discernir lo que en realidad hay detrás de la libertad. No solamente lo que dicen los libros o la visión más economicista, que está, digamos, hoy el mundo un poco obsesionado con eso, por Milei, por otras cuestiones, sino ir más allá, ir más a la raíz. Pero Antonini, antes de saludarte y de darte la bienvenida, nosotros, y creo que ya lo conoces porque has participado en muchos eventos de Libertank, tenemos una costumbre, y es que a todos los invitados y todos los que se han sentado en esa silla tienen que arrancar contándonos un dato curioso sobre su vida. Y quizás esta es la primera vez que incluso nosotros sepamos otro dato curioso sobre... Incluso yo mismo, ¿verdad? Sobre ti, exactamente. Entonces, nada, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en este podcast que se llama Sin Permiso. Además. Y todo lo que va a pasar en este momento es literalmente una conversación sin pedirle permiso a nadie. Entonces, aquí vamos a hablar cosas que quizás a usted cuando esté atrás le dé un dolor de estómago, lo incomoden, lo hagan sentir mal. Pero una vez termine el episodio, se va a sentir que termina en su mejor versión. Amén. Y si no, no habremos hecho nada. Entonces, no cambie de canal, manténgase en el podcast hasta el final, que estoy seguro que lo va a disfrutar. Ahora sí, Antonini, bienvenido a tu casa, a Libertank, como siempre. Tú sabes que yo amo esto, ¿verdad? Yo lo sé. Por encima de todas las cosas, porque Libertank representa para mí lo mejor de Colombia, que es la capacidad de poner a los colombianos en su mejor versión. Eso no hay ninguna institución que lo haya hecho. Yo no soy socio, ni soy fundador, ni tengo patrimonio en Libertank. Y la amistad que tengo con todos vosotros es resultado del amor que le tenemos a la misma cosa, ser nuestra mejor versión. Así que yo estoy feliz en el paraíso. Si hay algún trocito de paraíso en la tierra, es ahora mismo estos 3 metros cuadrados que tenemos de habitación. Y entonces cuéntanos un dato curioso sobre Antonini. Pues no, yo creo que lo curioso es, por ejemplo, que hace un par de meses dejé la universidad donde había estado trabajando durante 7 años y lo dejé porque había un impulso dentro en mi corazón que me decía que yo tenía que quitarme una camisa de fuerza que me estaba impidiendo dar un paso no hacia adelante, sino hacia arriba. Y había cosas que no podía hacer en mi vida o que ya no me gustaban o que me amargaban precisamente porque sentía ese corcel. Y dejé la universidad y ahora soy infinitamente más feliz, mucho más libre, pero laboralmente mucho más precario, económicamente mucho más precario, lo cual me demuestra que la felicidad no está en aquellas cosas que uno espera que van a estar, que es en la seguridad laboral y en los ingresos, sino en sentirse bien con uno mismo. Y eso tiene que ver con la libertad. O sea, hoy te sientes más libre Antonini, y feliz que nunca. Hoy soy más Antonini que nunca. Y lo soy, y eso se demuestra en la manera de hablar, en la manera de relacionarme con los demás, en la manera en la que defiendo mis creencias. Cuando una persona va perdiendo libertad también es como una flor que se va mustiando, va perdiendo vitalidad, entonces va perdiendo iniciativa, entonces va perdiendo ganas por las que levantarse por las mañanas y entonces empieza a hacer las cosas arrastrándose por inercia, porque toca. Entonces necesita incentivos. Eso es perverso, eso de los incentivos, que aunque en teoría económica se vende como algo, los incentivos es propiamente socialista. Un hombre libre no necesita incentivos, porque no vive por los incentivos, vive por la libertad. Ese es su único incentivo. Y desde ahí es de donde un hombre se construye y las sociedades avanzan. Eso es el secreto del desarrollo de los pueblos. Eso. Yo creo que las personas que han visto este podcast desde el capítulo 1 hasta este, y nosotros lo que más, la palabra que más se repite en este podcast, como en cualquier conversación de Libertank, es la palabra libertad. Y hay una pregunta que puede sonar muy cliché, pero que no lo es, que es profundamente difícil de responder, porque a mí me la hacen todos los días, todo el tiempo, y estoy en ese proceso de encontrar una definición, pero también de entenderla. Y para quienes no lo han visto, vamos a dejar en la descripción de este episodio el link de una conferencia tuya que además yo tengo transcrita.
No sé si ya te había contado eso. Completa, mis notas de celular, que se llama El ADN de la libertad, que Antonini dio en la Universidad de la Libertad. Pero con todo y toda la charla, ahí hay una explicación filosófica profunda sobre el ADN de la libertad en realidad, pero no hay tampoco una definición sobre libertad. Y en un mundo en donde la gente le gustan las definiciones por un tema, y es porque eso te permite entender, que es un poco por la razón por la que le ponemos etiquetas a todo, ¿no? Como cuando en 100 años de soledad, no sé si alguna vez lo leíste, les da una epidemia de insomnio y la gente empieza a perder la memoria, y entonces lo único que les quedaba era empezar a marcarlo todo, ¿no? Silla, silla, mesa, mesa, cubito, cubito, chaqueta, chaqueta, porque de lo contrario la vida iba a perder sentido. Totalmente. Entonces, pongámosle esa etiqueta a la libertad. ¿Qué es? ¿Cómo se come? Hay muchísimas definiciones de libertad y eso es una gran noticia, porque el día que podamos encerrar la libertad en una definición, entonces la libertad no será más grande que las palabras que lo definen, lo cual estaremos trabajando como la Real Academia de la Lengua, con cosas muertas. Pero si tú me dices, yo te puedo decir que la libertad es el arte de sacarle el mayor jugo a la vida. Eso es, sacarle el mayor jugo a tu vida. Y eso significa varias cosas. La primera, que tiene que ser tu vida la que estés viviendo, lo cual eso no es tan obvio como parece. Las personas normalmente no vivimos nuestra vida, sino que estamos viviendo sin saberlo o sabiéndolo, lo cual es aún peor, la vida de alguien más. Normalmente en Colombia vivimos la vida que Gustavo Petro quiere que vivamos, o que el socialismo quiere que vivamos, o que nuestro marido quiere que vivamos, o que cualquier otra persona quiere que vivamos, lo cual nos hace ser fracasados. Porque por muy bien que nos vaya, nunca nos da felicidad las cosas buenas que nos ocurren, porque sentimos que no está ocurriendo a nosotros, sino a la vida falsa impostora que estamos viviendo de otros. Por lo tanto, la libertad es tener el coraje de vivir tu vida. Y eso va a significar algo, Camilo, que nos va a llevar a la competencia luego y que nos va a llevar a lo del fracaso, que es que uno tiene que aceptar que la libertad pasa por ir desencadenándose de las cadenas que se ha ido poniendo y le han ido poniendo a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, tiene que ir rompiendo con cosas que no son suyas. Si no, no va a ser libre nunca y por muy bien que le vaya, siempre le faltará algo. ¿Qué le falta? Su vida. Cuando uno empieza a vivir su vida, empieza a sentirse satisfecho con lo que le ocurre. Por lo tanto, la libertad es también terapéutica. No solo tiene una condición económica, financiera o política, es terapéutica, es decir, arregla los problemas emocionales de las personas, nos hace más felices, reconcilia los matrimonios, a los hijos. Es decir, es algo que absolutamente trasciende cualquier visión de las cosas. Y libertad, y en este sentido yo me siento agradecido, pues es como una especie de barcaza en medio del océano donde hay un maremoto, y a pesar de eso nos mantenemos con 4 tablas luchando frente al mar. Porque hay una cosa en todo esto, que nosotros, que vamos en la tabla, que vamos en la barca, somos mucho más grandes que el mar. ¿Por qué? Porque aunque el mar nos trague, nos pueda tragar, él no sabe que nos está tragando, pero nosotros sí sabemos que nos traga. En ese saber lo que él no sabe es donde está nuestra esperanza. Y en esas 4 tablas donde tenemos que seguir empujando. No hacia la costa que encallamos, no a la zona de confort, no a las agarraderas, no a los subsidios, no a los salarios mínimos, sino a la mar océana, a la incertidumbre, a asumir riesgo, a aceptar que la vida cambie, que los vientos ahora están a favor y mañana luego, y que esas 4 tablas que nos ha permitido salir de la playa y que ahora ya estamos tomando horizonte, pues sigamos adelante a ver hasta dónde llegamos. Lo mismo descubrimos otro continente, ¿quién sabe? Lo mismo ese continente no es de arena, pero sí es un continente en el alma. Y mira que tiene mucho sentido algo que acabas de decir, porque en estos programas que nosotros haremos con jóvenes, que se llaman Leader Lab, yo creo que es un tema estadístico además, pero han participado muchos jóvenes con algunos problemas de salud mental, ¿cierto? Con algunas tristezas profundas en su alma, que quizás han intentado tratar de diversas maneras, pero que cuando encuentran ahí la libertad, esa vida que quizás había perdido sentido porque estaban viviendo la vida de otro, vuelve a tener razón. Y nos lo dicen todos los días, como que yo después del Leader Lab encontré que mi vida tenía Pero ellos sentido. Y todos, Camilo, todos nacemos mal.
O sea, todos nacemos ya con problemas mentales, con afectos que no son los nuestros, con querer recompensar cosas que no hay que recompensar. Por lo tanto, la vida es una aventura, es un proceso continuo de ir descubriendo lo que somos realmente, nosotros. No lo que los otros quieren que seamos, no lo que toca, no hacer la fila porque todo el mundo va a lo mismo, sino lo que realmente... Mira, yo no sabía lo que tenía que hacer después de dejar la universidad, pero sí sabía que la tenía que dejar. Y que iba a ser imposible que yo descubriera lo que tocaba si antes no soltaba lo que no tocaba. No puedo tener una pierna en la seguridad y otra pierna en el mar. No puedo estar en la playa y en medio del mar. No se puede. En este sentido, yo creo que lo que ayuda a las personas a soltarse y tirarse a la incertidumbre es ver a otras personas que lo hacen. En ese sentido, para mí, Libertad también tiene la fuerza de ser un portavoz de referentes, de personas que son capaces de jugarse la vida por realmente tener una vida en libertad. Y eso, Dios mío, Camilo, ¿hay algo en esta vida que pueda estar por encima de eso? Yo no lo he encontrado. A propósito de los tiempos que nos están tocando vivir, que no son ni mejores ni peores que los que le tocaron vivir a otros, porque la humanidad, yo creo que es un tema como medio narcisista, que todo el mundo cree que la época que le tocó vivir es la peor de la humanidad. Eso además es una mentalidad colombiana. Los colombianos creen que nacer en Colombia, que el hecho de haber nacido en Colombia, entonces a nosotros nos tocaron todas las cosas malas del mundo, todas las plagas, y que este es el país más violento y nos creemos un montón de cuentos. Cuando yo le digo a los jóvenes, siempre les digo, si ustedes comparan los abuelos y los bisabuelos de ustedes versus los abuelos y los bisabuelos de un alemán, a ellos quizás les tocó más difícil. Bueno, totalmente. España en un siglo tuvo 3 guerras civiles, cosa que no la ha tenido Colombia. Por lo tanto, en ese sentido, España es mucho más violenta que Colombia. Europa ha tenido 2 guerras mundiales. Totalmente. Es decir, ahí hay un victimismo atravesado. Pero sí me gustaría tocar una cosa de la sociedad colombiana que nos lleva precisamente al hecho de que no aceptamos vivir nuestra propia vida cada vez que intentamos evitar que las personas se caigan. A mí me pasa en la universidad, esos infames planes de acompañamiento donde tú tienes que acompañar al estudiante para que el estudiante no se encuentre con la sorpresa de que suspende porque no ha estudiado, lo hace absolutamente un niño el resto de su vida. Se acostumbra a que alguien lo acompañe, a que alguien lo sostenga, a que alguien lo lleve de la mano. Y cuando deja la universidad es comprensible que busque a alguien que lo siga sosteniendo. Por lo tanto, hacemos una fábrica de socialismo infame. Es decir, y tú sabes que yo por socialismo entiendo todo lo que sea enemigo de la libertad, porque el socialismo no es solo un partido político, es el virus antihumano por excelencia. Bueno, pues eso es lo que nos ocurre. No dejamos que caigan los estudiantes, luego no dejamos que caigan las empresas. Hay que intervenirlas. ¿Pero por qué hay que intervenirlas? Tenemos el derecho de destruirnos para poder reconstruirnos nuevamente y para que lo que se reconstruya sea más original, más gratificante y más libre. No podemos ser libres si no dejamos que las cosas se caigan. Que eso le conecta mucho porque nos ha pasado mucho últimamente en todos estos eventos, y es que a veces hay que romperse para ser libre. Totalmente, hay que llorar. Yo le pregunto a mis chicos, le pregunto a los chicos de Liderlab, ¿esta semana has llorado? No, mal asunto. Mal asunto. ¿No has llorado? Muy mal asunto. Hay que llorar, porque la libertad es que te confronta con cosas de las que estás apegadas. Y como estás apegada, te duele que te la quiten. Entonces, el que no llora no es libre. El que no llora es socialista. Las lágrimas es producto de un hombre libre. ¿Te das cuenta? Eso, entonces yo digo, la pedagogía de las lágrimas es precisamente lo que hacemos en Liderlab, que es permitir, no, exigir a los estudiantes que se rompan. Y cuando se rompe lloran, y cuando lloran resurgen de sus cenizas y sale una versión de ellos infinitamente más bella, más noble, que hace a su país más bueno. Pero le tenemos miedo a llorar. Y como le tenemos miedo a llorar, le tenemos miedo a la competencia. Porque ¿qué es la competencia? Las lágrimas de una empresa que cierra porque otra le ha quitado el mercado. Entonces, ¿qué queremos? Aranceles. ¿Para qué? Para no sufrir, para no llorar, para no destruirnos. Y entonces, a condición de no rompernos, vivimos en la miseria. La pobreza es la concesión de una sociedad que vive sin lágrimas. Así de claro. Que yo le sumaría a eso, además, otro virus colombiano y latinoamericano, pero hoy lo veo más global, sobre todo con todo lo que está pasando en este momento en el mundo, y es esa búsqueda permanente por la certidumbre. Yo creo que la certidumbre te viene siendo enemiga de o la búsqueda de la certidumbre
termina siendo una enemiga de la libertad. Y es curioso, porque la búsqueda de la certidumbre es enemiga de la libertad, pero cuando estás en la libertad nunca jamás te has sentido tan cierto como en ese momento. Es una cosa, es decir, uno cree que en la libertad vive patinando, que en la libertad vive como pues dominado por los vientos que hoy te llevan aquí y mañana allí. Todo lo contrario. Es decir, en la libertad tú te sientes absolutamente seguro, a pesar de que no eres capaz de responder a ninguna pregunta sobre tu vida. Sin embargo, cuando vives sin libertad eres capaz de decir todos tus planes de aquí a diciembre, pero no eres capaz de dormir por la noche sin pastilla porque no te soportas a ti mismo. El que es libre duerme. Otra definición de libertad: 8 horas de dormida del tirón diaria. Un hombre libre es un hombre que duerme sin analgésico, sin pastillas. Eso es libertad también. Claro. Dormir con la conciencia tranquila, porque lo que significa es que tu yo interior está armonizado, está en comunión con lo que haces. No con lo que dices, con lo que haces. Y ahí duermes, y ahí estás tranquilo y te conviertes en un foco de luz para el resto de las personas. Que yo le añadiría otra cosa, y es, no es solo que estás tranquilo con lo que haces, sino también con lo que eres, que lo hablábamos ahorita antes de empezar el podcast. Uno de los grandes problemas de Colombia, y sobre todo los empresarios colombianos, que muchos nos están viendo y son amigos de la causa, es que creen que son algo por la empresa. Es decir, que lo que los hace personas, humanos, es la empresa que tienen. Por eso no pueden quebrarla. Por eso no pueden quebrarla. Ellos quiebran. Y por eso salen titulares como uno que yo vi en estos días de un empresario que ahí me dio mucho dolor, que sale y dice, no, nosotros necesitamos aranceles. ¿Por qué? Y empiezan con el argumento, ¿cómo vamos a permitir que estos empleos, que el sueño y el trabajo de toda mi vida se pierdan? Pero en realidad lo que a un buen empresario lo hace grande no es la empresa. Es decir, no es que la empresa se llame fulanito de tal o peranito, ni esas paredes, ni ese grupo, ni esas máquinas, ni esos activos que tiene, sino su capacidad de ser empresario. De hecho, te voy a contar una cosa personal a ese propósito, de ver la riqueza donde no está. A mí me daba una pena terrible, Camilo, pero una pena horrible, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la suerte de ser amigo de Antonio Escotado. Y yo decía, Dios mío, un cerebro que ha leído, que ha estudiado durante 80 años, que tiene un conocimiento tan brutal, ¿cómo es posible que la muerte se lo pueda llevar por delante y salvo sus libros, que al final depende de la interpretación que le da aquel que lo lee, no hay nada? ¿Dónde queda todo ese esfuerzo? ¿Dónde queda todo ese talento? Y entonces yo me dije, si la riqueza es el cerebro de Antonio Escotado, la vida no tiene sentido porque te mueres. Pero si la vida tiene sentido, entonces la riqueza de Antonio Escotado no tiene que ser de Antonio Escotado, de cualquier otro. No puede ser el cerebro que tiene. Tiene que ser algo más. ¿Y qué es ese más? Estar despierto. Es decir, que el conocimiento te abra los ojos para que sea fuente de inspiración para los demás. Ya estaba en una charla. Yo, Antonini, soy infinitamente superior a Friedrich Hayek. Soy infinitamente superior a von Mises. Soy infinitamente superior a Rothbard. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo estar hablando ahora mismo contigo, pero ellos no pueden hablar. Ellos están muertos. Total. Pero tú y yo estamos vivos. Eso es la libertad. Vivos. Que tú estás vivo y ellos no. Por lo tanto, yo puedo hacer hoy por la economía 1000 veces más que Keynes, porque Keynes está muerto y yo estoy vivo. Yo me puedo tomar una botella de vino contigo, Keynes no puede. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo todavía en la memoria de los muertos? ¿Cómo es posible todavía que sigamos tirando de los cementerios para vivir hoy día? Pues porque vivimos como muertos. Eso es vivir sin libertad. El que vive de los muertos y para los muertos. Por eso yo no soy liberal, yo soy Antonini de Jiménez. Yo no soy hayekiano, yo soy Antonini de Jiménez. Yo no soy de Rothbard, yo soy Antonini de Jiménez. Y leo a Rothbard, a Hayek, a Mises. Cojo lo que me interesa y lo otro lo tiro al fuego. Eso es ser libre. Eso es ser libre. Eso es alguien que dice, wow, quiero estar cerca de esta persona. Pues eso es lo que hace la libertad en las personas. Lo otro es vivir como un parásito, escondido, encerrado en una montaña de libros. Yo hablo como profesor de universidad, el empresario me vale exactamente lo mismo. Se encierra dentro de su mansión, dentro de su empresa, pero se olvida que el verdadero valor de las cosas está en verse sin nada y volver a tenerlo todo, porque todo nace de la libertad de las personas. Eso lo entienden los gringos muy bien, ¿verdad? Por eso no hay gringo con éxito que no haya quebrado 8 veces. Y por eso al quebrar
resucitan. Entonces yo lo que digo es algo. Me preguntaban el otro día en una charla. Es que las buenas ideas, estoy hasta las narices, Camilo, de las buenas ideas. No quiero ninguna buena idea, quiero malas ideas. Y estoy deseando que una universidad, a ver si abrimos el curso de las malas ideas. Nosotros queremos ideas que fracasen, ideas que se rompan. Estoy cansado de que hablemos de ideas que funcionan en personas que viven sin funcionar. O sea, no puede funcionarte ninguna idea si tú no eres libre. Por lo tanto, desarrollemos lo que es verdaderamente tener malas ideas. Y desde ahí estoy absolutamente seguro que empezaremos a aprender para tener verdaderamente las buenas, que es lo que necesitamos. Hábleme de su fracaso. A mí cuando me presentan los currículum y me dice, tengo esto y una maestría y un doctorado. Sí, pero cuéntame también todas las veces que te dijeron no a los doctorados, todos los artículos a los que te dijeron que no, todas las cosas que te dijeron que no, para que yo pueda valorar realmente lo que tienes y el esfuerzo que supone conseguirlo. Pero cuando yo no enseño lo malo, eso también es muy socialista porque te hago creer que lo bueno llega de una manera fácil, inmediata, sin romperte, sin llorar, sin esfuerzo. Y yo siento que también hoy día en los jóvenes está esta cosa de decir, si aquel lo ha conseguido y aquel solo habla de lo bueno llega de forma inmediata. No es cierto, no es cierto. La libertad no llega de forma inmediata, es una lucha y una aventura que requiere de lágrimas, pero unas lágrimas que te dan una felicidad infinita. Que ahí además hay un tema que me llama mucho la atención. En este podcast le hemos preguntado a muchos invitados precisamente por sus fracasos, las embarradas que les han metido. Y algunos han contado, otros han eludido la pregunta. Nos cuesta mucho hablar de eso. Mucho. Pero ¿sabes por qué nos cuesta, Camilo? Porque no hemos llorado. Porque uno cuando llora se reconcilia con su fracaso y lo tiene como fuente de orgullo porque le ha permitido salir adelante y progresar. Y entonces abandera su fracaso como la semilla de su superación. Pero el que no lo ha llorado, el que lo ha escondido, el que le ha puesto una manta, el que lo ha quitado del medio, no le saques el tema porque se te derrumba. Ese vive entre bambalinas, cogido con alfileres, cualquier vientecito se lo lleva por delante. ¿Qué es lo que nos ocurre a las empresas colombianas? Que todos los días nacen un montón porque todos los días mueren un montón. Mueren tan rápido como nacen. Por eso, porque estamos cogidos entre alfileres. Entonces yo lo que digo es, buceemos en lo que duele, en las malas ideas, en las lágrimas, en lo que se nos da mal. Yo creo que ahí hay un ejercicio fecundísimo que podemos también implantarlo en Leader Lab y en los restos de talleres que van a ayudar también a los jóvenes a encontrar una razón de por qué tienen que ser libres, que puedan decir, a mí la libertad me puso a llorar y eso me permitió reconciliarme con mi hermano. Eso ya es algo fundamental, ¿entiendes? Luego te llegará el éxito económico, luego te llegará lo demás. Pero nosotros estamos aquí realmente para que las personas sean libres y ser libre pasa por ser y vivir tu vida. Eso creo yo que es la esencia de todo lo que estamos haciendo. Es existencial, tú me dirás, Antonini, nos hemos salido de la economía, pero ¿la economía para qué está? La economía no está para hacer más felices a las personas. La economía no está para hacer más felices a las personas y la felicidad de las personas no está precisamente en que su vida tenga sentido. Y que la vida de una persona tenga sentido no quiere decir que cuando uno se mira al espejo diga, sí, ese soy yo y me siento orgulloso y te salga una mueca de felicidad. Si no, ¿aquí para qué estamos? ¿Para acumular papel impreso por un Banco de la República que le pone tinta? ¿Sí o no? Esa es la esencia. Sociedad que entiende esto, sociedad que es rica. Sociedad que no lo entiende, sociedad que no es rica. Camilo, ¿tú te imaginas el costo? Ojalá pudiéramos cuantificar esto, no se puede, pero los economistas dirían el costo de transacción. El costo tan insufrible económico y personal que supone sostener a las personas para que no se caigan en todos los ámbitos de la vida. ¿Tú sabes lo que le cuesta a una universidad los planes de acompañamiento? Que exija a los profesores estar llamando a los estudiantes cada 2 días para ver si están haciendo el trabajo de grado. Y esto es solo un ejemplo. No sea que llegue el día de la presentación y tenga que suspender porque no lo han presentado, que se destruyan. Solo de esa manera entenderá que su actitud es contraria a la realidad. Solo de esa manera el chico se podrá poner a trabajar su tesis de grado cuando tiene que hacerlo. Que suspendan. Es que hay que suspenderlos. Claro. Hay que hacerlo y la empresa que produce mal pues tiene que cerrar. Y hay que romperse, así como ahora, pues yo que soy papá, a los niños chiquitos hay que dejarlos caer. Totalmente. Y hay que dejarlos que asuman riesgos. Y hay que dejarlos que vaya y suba allá y mire a ver
Cuando está por allá arriba, ¿y qué va a hacer? No, pues que él mire y resuelva cómo se va a bajar de ahí. Porque además ocurre una cosa muy... Eso que estás diciendo, porque ese niño pequeño empieza a tener como primera fuente de conocimiento su experiencia, Claro, en lugar de tener como fuente de conocimiento la autoridad de su padre. De tal manera que cuando tenga que conocer algo, en lugar de decirle a su padre o al jefe cómo se hace, va él y mete las manos para ver de qué está hecho. tal cual, Así es, tal cual. así es. Y le pierde el miedo a caerse, porque claro, en medio de toda esa experiencia está caerse, romperse, rasparse, quebrarse, pero eso es parte de... Es parte. Y además el miedo no está en las cosas que ocurren, el miedo está en la resistencia que oponemos para que no sucedan. En eso está el miedo. Cuando te caes no da miedo. Lo que da miedo es Caerte. querer evitarlo. Claro. Querer evitar caerte. Eso es lo que da miedo. ¿Por qué? Porque te agarras a la pared, te empiezas a hacer daño. Eso es como cuando te tienes que tirar a la piscina y te daba miedo de pequeño. ¿Dónde se producían los accidentes? En el bordillo. Porque tú te resistías a tirarte al agua y ahí pues te partían la pierna o cualquier cosa. Ahí está el miedo, en la resistencia que oponemos para que las cosas no ocurran. Y ahora yo digo, ¿cuánta violencia hay en el socialismo? ¿Cuánta violencia hay para que no ocurra lo que tiene que ocurrir, que es que los hombres seamos libres? Pues todo ese es el costo del socialismo, todo el esfuerzo que se aplica para que las sociedades no vayan hacia donde tienen que ir, que es a la libertad. Costos de regulación, costos de imposición, etc, etc, etc. Ahí es donde se mide. Por eso el socialismo genera más costo que beneficio, porque tiende a evitar que ocurra aquello que de manera natural y espontánea tiende a ocurrir, que es el hombre quiere ser libre. Quiere ser libre. Queremos ser libres. Y ahí me dejaste pensando porque el rol entonces de un padre, de un profesor, El mismo. de un amigo, de un jefe, de un compañero de trabajo no es evitar que te caigas, sino dejar que te caigas y una vez te caes, pues estar ahí para consolarte, Eso es. para ayudarte, para brindarte una mano. Pero tú tienes que experimentar la caída. Para preguntarle si ha llorado. Tal cual. Para eso. Y acompañarlo y llorar también. Y llorar con él. Exacto. Claro, pero si es que luego hay otro tema socialista que es yo te voy a arreglar la vida. Pero vamos a ver, si vamos buscando la libertad no puede haber agoreros. Si estamos buscando la libertad no puede haber el que te arregla la vida, el que te da 4 consejos para ser libres. No hay libro más socialista que con un título de eso, ¿no? Como de, sígueme y serás libre. A ver, esto parece Mao Zedong, ¿verdad? No, la libertad es una experiencia personal. Lo único que puede hacer una persona es servir al otro de referente, de ejemplo, de admiración. Que yo pueda decir, admiro a esa persona y quiero ser, no ella, como ella. Y para admirar a una persona necesito que esa persona sea auténtica. ¿Sabes cuál es la razón por la cual hoy los padres tienen tanta dificultad para criar a sus hijos? ¿Por qué los hijos de, pues ya de 15, 16 años, no obedecen a los padres? Porque no los admiran. ¿Y por qué no admiran a los padres? Porque los padres dicen una cosa y hacen otra en su propia vida, porque son socialistas, porque no son auténticos. Y eso el niño lo sabe. Y entonces el niño dice, no me vales de ejemplo, ¿cómo voy a escucharte? Y entonces el niño hace lo contrario de lo que le dice su padre o su madre, porque no quiere verse en la contradicción en la que vive día a día su padre y su madre, que es, niño estudia, pero la madre no estudia. Niño ve a misa, pero la madre no va a misa. Niño tal... Eso es lo que ocurre. Que pasa mucho, que llegan a la profesora y le preguntan, no, es que estamos muy preocupados porque pues el hijo de nosotros está quedadito, no ha aprendido a leer. Y la primera pregunta que le debería hacer la profesora es, ¿pero tú lees? Exactamente. No leo. Entonces tú no lees y quieres que tu hijo lea. ¿Por qué me tú no piensas y quieres que tu hijo piense. Eso es. Tú no ahorras, quiero que tu hijo ahorre. Bueno, y así nos podemos quedar. Y así. A mí me pasó de pequeño. Mi amor por la lectura vino porque veía a mi padre los fines de semana leyendo en el sofá. Y yo quería, y lo admiraba. Y como lo admiraba, me sentaba a su lado. Me acuerdo que, mira, te voy a contar algo. El primer libro que me puse a leer fue En busca de un mundo mejor de Karl Popper. Imagínate, yo que podría entender de eso. Ahí hablaba del falsacionismo. Yo digo, ¿qué es eso? No entendía nada. A los 4 años. Pero Primero primario. Pero me encantaba que mi padre dijera, mira mi niño que con 5 años se sienta a mi lado y se pone a leer a Karl Popper. No sabía ni pronunciar el apellido. Bueno, eso es lo que hace a las personas y forja el carácter, el ejemplo. Por eso la libertad no va de referencias, Camilo, va de referentes.
No son referencias bibliográficas lo que nos hace libres, sino personas en libertad. Y el socialismo procura muy bien acabar, tapar, esconder, camuflar a todas aquellas personas que en la sociedad se comportan como referentes. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de acabar con todos los hombres libres, lo mismo consigo que a la gente se le olvide ser libre. Y porque si yo tengo gente libre a mi alrededor, pues estoy estimulando a los demás para que lo sean. Y un gobierno que quiere mantener al pueblo sometido porque quiere gobernarlo, le cuesta mucho más barato tenerlos sometidos que tenerlos libres. A un hombre libre no se le gobierna. La respuesta frente a estos gobiernos autoritarios, socialistas, no, es que hay que ser prudente. Mira esto, hay que ser prudente. Y esta es una respuesta que yo recibo todos los días. Es que ustedes tienen que ser más prudentes. O es que ustedes son muy radicales. Y lo que yo he encontrado es todo lo contrario. Es decir, que cada vez que nosotros somos menos prudentes y más radicales, y ya ahorita hablamos un poquito de qué es eso de ser radical, más personas nos siguen. Claro. Más personas dicen, yo quiero estar ahí. Yo quiero pertenecer a eso. El excesivo cálculo político. Yo ahora soy, y lo voy a decir la primera vez que lo digo en esto, pero yo ahora critico muchas cosas del expresidente Uribe. Y lo critico porque lo que él lo hizo grande fue no tener cálculos, no ser prudente, estar dispuesto a morir por una causa. Y hoy es un hombre que tiene miedo, que calcula, que cada palabra la mide, que uno lo ve en la forma en cómo maneja sus intervenciones con los precandidatos presidenciales y esto, lo otro, y cada vez que dicen algo, dicen, no, pero hay que matizar. Claro. Y eso lo único que está haciendo es alejándole seguidores, alejándole personas que quieran apoyarlo, alejándole gente que esté dispuesta a votar por su causa. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Colombia hoy, frente a lo que se viene, es que nosotros estamos totalmente en contravía de Petro, en todo. Pero Petro es una persona que está dispuesta a morir por una causa. La causa está equivocada. La causa está equivocada y eso le hace llegar al gobierno. Exacto. Libertad es una cosa maravillosa, pero no vale absolutamente nada en comparación al hecho de que nosotros queramos ser libres. Esto solamente es un instrumento. Y si no nos vale, lo cambiamos, Camilo, mañana. Porque libertad no nos creó a nosotros. Fuimos nosotros los que creamos a libertad, ¿verdad? Es nuestro deseo de ser libres. En ese sentido, nosotros no tenemos que tener un cálculo estratégico para tener nada. Nosotros tenemos que seguir convencidos de que el camino de la libertad es el camino que hace a Colombia desarrollada y feliz y hace mejor a los colombianos. Y vamos a ir hasta el final, porque es una misión de vida, no de estrategia, no para una pensión, sino de vida. Y cuando haces eso, cuando eres capaz de dar la vida, acabas ganándola. Cristo crucificado es el primer empresario de la historia de la humanidad, porque tiene las manos crucificadas para no pedir y está enseñando el pecho para dar. Es el primero que dice, yo doy, no pido, doy. Pues esa es la filosofía del empresario, doy, no pido, doy. Nosotros nos damos y estamos dispuestos a que la reputación se nos caiga y a cualquier otra cosa. Mira, las redes de Antonini. Desde un cálculo estratégico, con mis seguidores, a mí no me convendría defender la tauromaquia, porque el 80% de mis seguidores liberales son antitaurinos, pero yo defiendo la tauromaquia porque creo que están en un profundo error. Y como creo que están en un profundo error y porque los admiro y los quiero y los respeto, se lo digo. Nos hemos creído que respetar a una persona es decirle a todos sí, qué bueno eres. No es cierto. Te quiero tanto como querría a mi hijo, por eso cuando me parece que algo no funciona te lo digo. No como si se lo dijera a un niño, sino a un hombre que está en condiciones de entenderlo y en el caso de corregirlo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Punto. No podemos decirle a la gente, tienes que aceptar la competencia. No, pero a mí que no me muevan. ¿No? Y eso se huele. ¿Por qué ganó Javier Milei unas elecciones en un país peronista? Donde los antiperonistas también son peronistas. Sí, es que todo el mundo es peronista. ¿Por qué ganó? Ganó porque la gente fue capaz de interpretar en ese darse cualquier ámbito de su propia vida. Diría, ¿cuánta gente está contra las políticas de Milei? Lo votó y lo volverá a votar.
No lo votan por las políticas, lo votan porque una persona así hace más feliz a su pueblo, a su familia y a su comunidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir hacia eso. Ese es el único objetivo. Que eso que dices es muy poderoso porque eso es amar en libertad. Ojo, que eso es muy importante. Cuando tú amas al otro en libertad, lo quieres legítimamente en libertad, que el 99.9999% de las personas no aman al otro en libertad. Es un amor socialista, lo aman en servidumbre, porque quieren. Entonces yo me cuido lo que dices y no te quiero por lo que tú eres, Claro. sino por lo que yo quiero que tú seas. Y hay un tema ahí importante. Y entonces es, cuando tú amas al otro en libertad, tú no necesitas estar de acuerdo con la otra persona, no estás buscando estar de acuerdo. Claro. Es más, todo lo contrario, estás buscando estar en desacuerdo. Absolutamente. Y no importa que no estemos de acuerdo, no importa que no nos, pero yo te amo, ¿cierto? Yo te quiero y eso es lo que y yo le pierdo el miedo a que es que fulanito dijo, que estoy seguro que hoy hay una gran cantidad de seguidores tuyos que de pronto siguen siendo antitaurinos, sí. Pero que siguen Antonino. Sí, Antonio, pero bueno, tú y yo tenemos unas posiciones encontradas en criptomonedas. Pero ahí vas cambiando, pero sí. ¿Me entiendes? Y yo digo que las criptomonedas no son dinero y tú lo contrario. Es que me parece maravilloso, claro. Porque yo te quiero a ti, Camilo, no por lo que piensas, porque no quiero recibir de ti nada más que a Camilo. No su opinión sobre las criptomonedas, sino a Camilo. Y si Camilo está en contra, a favor de las criptomonedas, y yo estoy en contra de las criptomonedas, bendito sea el Señor, porque además de ser tu amigo vamos a tener una conversación súper interesantísima tomándonos el café. Bendito sea el Señor. Eso es, aceptar eso es riqueza. ¿Sabes por qué? Porque eso hace que entre tú y yo haya confianza sin que yo conozca tus apellidos y tú los míos. No necesito conocer a tu familia para fiarme de ti. ¿Por qué? Porque ha quedado demostrado que no necesito nada de ti, por lo tanto no tengo nada que protegerme frente a ti. ¡Wow! Y ahora multiplica eso por 50 millones de colombianos. ¿Cuántas asociaciones de empresas habría que no se unen hoy día porque no se fían unos de los otros? Etcétera, etcétera, etcétera. Matrimonios que, seguridad privada que, esa sensación de inseguridad en la que vivimos que genera un montón de pobreza. Esa es la libertad. Es maravilloso. Solo puedes amar a una persona cuando todavía sigues amándola después de no compartir nada con ella. Eso es el verdadero amor. No tengo nada que ver contigo y te amo. Eso es libertad. En cambio, si te amo porque tengo todo que compartir contigo, eso es interés. ¿Te acuerdas que hablábamos al principio de interés? Eso es interés económico, eso es calculadora, eso son circunstancias, eso es hoy sí, pero mañana si la cosa cambia, quizás no. Eso es inseguridad. Eso genera expectativas frustrantes. Eso nos obliga a crear un contrato firmado con una huella en el dedo para que si tú, en el caso de que un día me traiciones, te embarguen las propiedades. ¿Ves la cantidad de cosas que hay alrededor de vivir o no vivir en libertad? Es que es un océano. Podríamos pasar aquí la vida entera. Que a mí me pasa mucho eso, porque me pasa mucho cuando veo a alguien que se cuida mucho en lo que dice, o que exige inclusive que otros se cuidan mucho, que además de eso son personas que te dicen, no, hay que ser prudente, lo que acabamos de mencionar, no, es que es mejor que no digas eso, me producen lástima. Claro. Precisamente por eso, porque tiene que ser una persona absolutamente infeliz. Tiene miedo a perder. Exacto. Y que no, en ninguna parte de su vida en realidad está siendo persona. Claro. Mira, las personas tenemos miedo solo cuando podemos perder cosas. Por lo tanto, la única manera para no tener miedo es no perder cosas. ¿Cuál es la única cosa que no podemos perder? La única cosa, y esto es muy interesante, que no nos pueden quitar. ¿Cuál es la única cosa que no nos pueden quitar? La libertad. Alguien me puede decir, ¿cómo que no? Los gobiernos socialistas te pueden quitar la libertad. Los gobiernos socialistas no me pueden quitar la libertad. Me pueden quitar la calle, me pueden quitar mi casa, me pueden quitar mi mujer, me pueden quitar mi trabajo, me pueden quitar todo. Pero incluso así, de la piel para adentro sigo mandando yo. Y si tengo que beber veneno y quitarme del medio por no soportar una dictadura cruel en la que estoy haciendo, el que se mata soy yo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando una persona es libre, cuando una persona vive su vida, no tiene miedo a perder lo que nadie le puede quitar, salvo él mismo. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde están las dictaduras socialistas del siglo XXI. No son los dictadores los que nos quitan la libertad, somos nosotros las que la cedemos voluntariamente a ellos. He hablado muchas veces de la dictadura de
Seguir a un hombre libre es convertirte en esclavo de la libertad de ese hombre al que sigue. Eso le pasó a los cubanos. Cayó Batista y fueron 3 días libres hasta que llegó Castro con el Che. ¿Qué les pasó? Que les pesaba la libertad. Eso es lo que pasó, que les pesaba la libertad. ¿Y sabes por qué les pesa la libertad a las personas? Porque no están acostumbrados a ser libres, por eso les pesa la libertad. Porque estamos acostumbrados a llevar cadenas. Por eso cuando te quitan las cadenas, la primera reacción no es la de ir al cielo, la primera reacción es la de algo me falta. Es como cuando te quita una mochila que te pesa, que al principio sientes alivio, pero simultáneamente te sientes raro. Ahí es donde tenemos que estar acompañando y ahí es donde son importantes los referentes. Los cubanos no tenían referentes de libertad cuando cayó Batista, porque Batista se encargó de acabar con ellos, lógicamente, y entonces como no tenían referentes de libertad, vieron unos chicos que fumaban puro con barba y que tenían 25 años y que qué simpáticos, y le dijeron, bueno, estos son buena gente, seguro que no nos harán mal. 70 años llevan esos chicos. No hay peor servidumbre que la voluntaria, que es un poco lo que nos pasa en Colombia también, ¿no? Y es que hay una profunda servidumbre voluntaria en donde la gente empieza a perder libertad y está dispuesta a perderla y le tiene pánico a la libertad. Que Por es un eso, poco el título de tu libro, ¿no? Claro, Liberofobia. Liberofobia. Nos agarramos a las cosas que no queremos perder porque no aceptamos ser libres. Ayer en una entrevista le dije a Petro las cosas claras, y no solo a Petro, se lo dije a Pedro Sánchez, y lo miré a la cámara y le dije, Pedro Sánchez, estás equivocado. No tengo miedo porque lo que me pueden quitar para mí no vale nada. Que a mí me quiten la plata, la poca plata que tenga, no vale nada comparado con el hecho de sentirme feliz por decir lo que siento que tengo que decir. Y ahí viene una cosa, Camilo, que van a estallar las cámaras. La libertad no tiene nada que ver con la propiedad. Cuidado. Aquí vamos a... Me permite que desmascare este mito, porque es un mito muy asentado en el mundo liberal. La propiedad no tiene nada que ver con la libertad. La propiedad con lo que tiene que ver es con la protección de la libertad. Nosotros tenemos las propiedades como un muro en tu casa frente a los vecinos, pero lo que ocurre dentro del muro, lo que ocurre en la libertad, no tiene nada que ver con el muro. Tiene que ver con lo que haces dentro del muro, pero el muro no es tu libertad. La libertad eres tú. Un hombre libre vive despreocupado de su patrimonio. De hecho, los superricos, los supermillonarios, lo pierden todo y empiezan desde cero. La propiedad es solamente el primer momento de defensa frente a los que te quieren quitar tu libertad, pero no te dice nada a propósito de ser libre. De hecho, un hombre libre vive despreocupado, vive desprendido de sus propiedades. No digo que viva sin propiedades, no. Digo que vive desprendido de sus propiedades, es decir, que no las tiene como suyas, porque si las tiene como suyas, tiene miedo a que se la quiten. Que está relacionado con lo que decíamos ahorita, porque sabe que lo hace valioso no es su propiedad, sino la capacidad de crearla. Por eso un hombre libre está contra los derechos de propiedad intelectual. Y un socialista reclama los derechos de propiedad intelectual, porque el socialista piensa que él es lo que ha dicho, o lo que ha escrito, o lo que ha cantado. Pero el que cree que es lo que ha dicho o lo que ha cantado es muerto, porque lo que has escrito ya ha acabado, ya está muerto, ya es funerario. Tú no eres lo que has escrito, tú eres la divina inspiración que lo ha escrito. ¿Se me entiende? Claro. Tú no eres lo que has escrito, eres la divina inspiración que lo ha escrito. Por eso yo cuando digo cosas y no me citan, me parece maravilloso, porque no son mías. Son del mundo. Cuando hay gente que me dice en redes, Antonini, ¿puedo compartir tu video? Puede compartirlo, reírte de él o ponerle una nariz al payaso y difamarme. Eso ya no es mío. Mío fue el momento de creación ante la cámara. Lo demás ya es tuyo. En ese momento, si yo acabo con los derechos de propiedad intelectual, ¿sabe con quién estoy acabando? Estoy acabando con una institución profundamente socialista que se llama la Organización Mundial del Comercio, que se encarga precisamente de eso. Que está muy relacionado también. Está todo unido. Con el pánico a la competencia. El empresario, el hombre libre... No tiene miedo que le roben porque no le pueden robar nada. Porque no tienen nada que robarle. Claro, porque lo único que le pueden robar es lo que es él. Claro, y eso no se lo pueden quitar. No te pueden robar la libertad. Claro. Entonces,
tú me puedes competir, pero no me puedes robar la libertad, no me puedes robar la capacidad que yo tengo de poder volver a crear. Y además tiene otra cosa maravillosa. Por eso no se apega nada a lo que decían ahorita, que te decía, mira, hoy me va, esta marca podría llamarse Libertanco, podría llamarse Pepito Pérez, pero la capacidad que yo tengo de crear es infinita, y de hacer Camilo. esto valioso, que se llame Libertanco, Pepito Pérez, es lo que me hace valioso. Y no solo eso, es que te conviene competidores cada vez más duros, porque eso te exigen sacar tu mejor versión, y ahí llegamos Claro. a la idea primaria de qué era la libertad. El camino, es el camino, porque es una aventura, porque no se llega de la noche a la mañana a tu mejor versión. Cuando tú estás en tu mejor versión, hasta la ropa la regalas. Es que estás en otro mundo, ¿entiendes? En otro mundo. Como Bill Gates, yo estoy seguro que estos súper ricos se lo quita todo y empieza de nuevo. Ahí es cuando el socialismo no tiene poder, cuando no tiene nada que arrebatarte, porque no tienes miedo de perderlo. Y por eso hablas y eres original y creativo y la gente te escucha. Y por eso lo arriesgas todo el patrimonio de tu empresa por una idea. El otro día Kevin Costner, ¿no?, había hipotecado su casa para financiar una película que estaba haciendo, que ha ganado 2 Oscars o algún premio de la Academia del Cine norteamericano, y lloraba. Estaba llorando, ¿ves? Las lágrimas de Kevin Costner. ¿Por qué? Porque había sido muy duro tener que hipotecar su casa de su vida. Pero lo hizo, ¿por qué? Porque tenía claro que él no era su casa, ni la película. Él era aquel hombre que creyó capaz de crear algo de la nada y que el mundo lo valorase. Eso. Y una vez que lo acabó, hace así, dice, ahora os podéis matar con la película. Que es la obsesión de Elon Musk, que vendió su casa, se fue a dormir en un sleeping bag ahí en la fábrica y después una casa prefabricada, y no tienen ningún problema mañana en perderlo todo. Eso es un síntoma de libertad, Camilo. Porque pasado mañana está haciendo otra cosa. Está haciendo otra cosa. Y además que tampoco le importa la valoración económica de esa cosa, sino la capacidad de que esa cosa exista. Y hay un potencial de creación viva en las cosas, y los buenos empresarios no piensan en la cuenta de resultados, ni en los costos, ni en los beneficios. Ellos piensan en la misión del proyecto. Ellos piensan en dónde quieren ir. Quieren ir a la luna. No quieren pensar que cuántos son los costos que me va a costar el cohete. Eso son chorradas. Voy a la luna. Esos son mis sueños. Cristóbal Colón no pensaba en las calaveras. Cristóbal Colón quería darle la vuelta al mundo. Quería ir hacia la mar Océana. Y luego los otros, los contables, se ponían a hacer números. Esos no han pasado la historia. ¿Conoces al contable de Cristóbal Colón? Yo no lo conozco. Ni creo que tampoco haya tenido números, porque si tu propósito en la vida es ser rico, nunca lo serás. Jamás. Esa es una consecuencia. Es una consecuencia. Y no la causa. Y hablar de estas cosas, Camilo, déjame que te diga en este podcast, porque que estemos en Colombia, un país en vías de desarrollo, país de renta media, llámalo como quieras, y que haya personas que estemos aquí hablando de cosas tan extremadamente bellas, poderosas, maravillosas, que uno esperaría que se hablaran en Noruega o que se hablaran en Silicon Valley, y que sin embargo no solo las hablemos aquí, sino que las vayamos poniendo en marcha en un ambiente absolutamente hostil. Ten en cuenta que la sociedad no va a aceptar esto. Digamos, la sociedad no lo va a aceptar, pero lo va a agradecer. No nos va a aceptar, pero nos lo va a agradecer. Por lo tanto, nosotros no tenemos que trabajar para la primera reacción que el mundo tendrá sobre lo que hacemos, sino aquella reacción que tendrá una vez que haya pasado el tiempo y que quizás ya no estemos aquí. Nosotros no solo trabajamos para la Colombia de mañana, sino trabajamos para la Colombia de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Nosotros lo que queremos es que nuestros bisnietos se acuerden de nosotros, porque yo le pregunto a las personas, oye, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba tu bisabuelo? Ya no lo saben. No sabe nadie cómo se llama su bisabuelo. Esos son 3 generaciones, Camilo. O sea, de eso han pasado 60 años, no ha pasado nada. Una persona ha muerto hace 60 años y ya no se acuerda su nieto de él. Nosotros estamos precisamente para lo contrario, para que se acuerden por lo que fuimos y por lo que le dejamos. Para eso hemos nacido. Ahí habremos alcanzado la inmortalidad en esta tierra, en este mundo, no en el otro. Ya aquí la habremos alcanzado. Y para eso hay que perderle el miedo a perderlo todo, que lo está conectando mucho con lo que se decía ahorita. A propósito de lo que está viviendo Colombia, que muchas personas que nos están viendo son seguramente empresarios o cualquier otro ciudadano
que si yo en este momento pudiera tomar el celular y revisarle sus conversaciones de WhatsApp, ¿cuál novia tóxica? Me encontraría que está lleno de conversaciones que repiten, uy, ¿qué vamos a hacer? No, es que esto, ¿y qué vamos a hacer? Y todo el mundo está esperando pues la llegada de un líder salvador que caiga del cielo por obra y gracia del Espíritu Santo, claro, y nos salve, que además es una posición absolutamente mediocre y de víctima, que ahorita hablamos un poquito de eso. Pero además de eso, hay que hacernos la pregunta, ¿por qué creen ustedes que en los países donde hay más ricos, que hemos hablado mucho de ellos, además, por ejemplo, Estados Unidos, el socialismo puro y duro todavía no ha entrado? Ha hecho un avance inmenso, grande, pero ha encontrado una gran barrera, resistencia, y una gran resistencia. Y es porque esos países están llenos de empresarios como los que acabas de describir, Antonini, que no le tienen ni un ápice de miedo a perder su empresa. Hay una cosa ahí, Camilo, muy interesante, que no sé si en este momento o en otro, pero muy brevemente me gustaría hablar, que es la figura del empresario. Porque nosotros también hacemos una interpretación excesivamente economicista del empresario o empresarial. El empresario no es aquel que tiene empresas, ni el que tiene trabajadores a su cargo. El empresario es aquel que se comporta como un empresario. ¿Y cómo es comportarte como un empresario? Una persona que se especializa en las necesidades ajenas. Es decir, que antes que pedir, se pone a ofrecer, que lo primero que pasa por su mente no es cómo voy a sacar el negocio, lo primero que pasa por su mente es qué necesita la gente. ¿Qué necesita la gente? Esa es una actitud de ofrecerme. Esa es la primera actitud que te abre a los demás. Esa es la filosofía del empresario. Pero lo contrario a esa filosofía del ofrecer es la filosofía del pedir, del que me den, del esperar. El empresario toma iniciativa porque quiere dar, tiene algo que dar, lo que él es, su libertad, en forma de productos, de mercancía, de bienes y servicios. Pero el que no es libre no tiene nada que dar, porque no vive su vida. Entonces solo le puede quedar, ¿qué? Esperar a que le den. Entonces esos son los dos modos. Está el que produce y el parásito. Uno es el Estado y el otro lo encarna el empresario. La forma es el espíritu empresarial, frente al espíritu del gobierno, el espíritu de servidumbre. Y esa es una lucha constante donde no hay armonización. En las universidades nos dicen que hay que compensar el Estado y el mercado, ¿verdad? ¿Cuánto Estado, cuánto mercado? Eso en la teoría es muy bonito, en la realidad es una gran falacia. Si damos cancha al Estado, al final el mercado desaparece y los empresarios se empresariorizan, ¿verdad? Al final todo acaba siendo una mancha sin libertad. Entonces es una batalla diaria y constante contra el socialismo que anida en el corazón de todo hombre. ¿Qué hoy pasa en Colombia? Tú vas a regiones de Colombia, no voy a mencionar en particular para no ser odioso, pero tú vas a regiones hoy de Colombia en donde no existe el mercado, en donde solo hay un sector, que es el sector público, que está dividido entre los miembros del gobierno, nuestro amigo Ricardo Salinas llamaría gobiernícolas, y los empresarios. Pero la función empresarial está totalmente aniquilada. Es que además ten en cuenta una cosa, nosotros nos creemos que lo importante de los empresarios es producir bienes y servicios, eso lo llevamos haciendo desde las cavernas, es decir, eso se lleva haciendo toda la historia de la humanidad y hemos vivido en un estado estacionario hasta la revolución industrial. No es cierto, no es, lo que le da valor a un empresario no es que produzca bienes y servicios, es que produzca los bienes y servicios que necesitan las personas. Esa es la diferencia entre un gremio y un empresario. Esa es la diferencia. Y solo entonces, cuando yo empiezo a ofrecer lo que la gente quiere y no lo que la gente espera que yo le dé, entonces hay evolución, hay desarrollo, hay crecimiento. Porque las personas lo que quieren es sentirse mejor y que sus problemas, sus necesidades sean satisfechas cada vez de manera más eficiente y eficaz. Y entonces a mí me exige como empresario darles vuelta a la cabeza e innovar. Ese mecanismo solo ocurre cuando empiezo a ofrecer. Y solo ofrece cuando soy libre. Por eso solo aparecen los empresarios durante la revolución industrial, que es el primer momento de libertad en el mundo. Hasta entonces, claro que había productores de bienes y servicios, había artesanos, había pintores, había de todo. Comerciantes. El problema es que no pensaban en los demás, en ofrecer. Hacían lo que había hecho su padre, que había hecho su abuelo, que había hecho su tatarabuelo. Era una actitud gremial absolutamente. Ahí no se generaba riqueza, ahí se generaban productos. Entonces hay que distinguir bienes o mercancías de riqueza. Hay mercancías con riqueza
¿Mm? Pero no puede, bajo ninguna circunstancia, como ha ocurrido hasta la llegada de la revolución industrial, la existencia de mercancías sin riqueza. Eso ha sido la norma en la historia de la humanidad, que hubiera mercancías sin riqueza. ¿Y por qué no tenían riqueza? Porque no había libertad en la producción de esas riquezas. Por lo tanto, un empresario no es un productor de bienes y servicios, un empresario es un productor de libertad por medio de los bienes y servicios que produce. Por lo tanto, un empresario no puede producir cosas que atenten contra la libertad que le permite seguir siendo empresario. Un empresario que tiene energía renovable, lo siento Camilo, ataca. Un empresario que está a favor del feminismo, ataca. Un empresario, y lo tienen que saber, y lo tenemos que decir. Si no, nos estamos pegando un tiro en el pie. Hay un tema, y en Colombia, por ejemplo, en Colombia pasa mucho eso de todavía ese productor de bienes y servicios que no está pendiente ni obsesionado por mejorar en la vida de los demás, por dar, sino por recibir. Y pasa mucho, por ejemplo, en el sector de la cultura, Bueno, en donde la gente no se preocupa mucho por hacer cosas que le gusten a los demás, sino cosas que o que él cree que le gustan a él. Y entonces la única forma en la que eso pueda seguir existiendo es porque recibe una subvención por parte del Estado, pero nadie está dispuesto a dar un peso por eso. Yo a veces inclusive digo lo siguiente, yo a veces creo que en Colombia se financian algunos temas culturales que ni siquiera el burócrata que aprobó la subvención usaría de su bolsillo para comprar una boleta o comprar una entrada o una cosa para ir a ver esa obra, ese concierto, ese... El otro día fui, no voy a decir el nombre del restaurante porque lo hundo, pero me encantaría que desapareciese, aquí en Medellín, en el Poblado. Fui con María José Bernal, fuimos a cenar. Nos gastamos 375.000 pesos y cuando salimos nos tuvimos que ir a un Burger King porque nos quedamos con hambre. ¿Ok? ¿Qué me pusieron? Comida, no, me pusieron ideología. Me pusieron pescado producido artesanal en el Pacífico con yo no sé cuánto. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Ese negocio, tú dirás, hay clientes que pagan por eso. No, no hay clientes que pagan por eso. Hay estafados que se han visto obligados a pagar por eso. Yo lo que digo es que no todo lo que funciona nos hace empresarios, porque también el socialismo funciona. No todo lo que funciona nos hace empresarios. ¿Qué es lo que nos hace empresarios? Que el cliente sea cada vez más consciente de lo que quiere. ¿Y cómo hago eso? Ofreciéndole mi mejor versión. Yo a mis estudiantes no le doy la clase que ellos quieren escuchar. Yo a mis estudiantes le doy la clase que les permita decidir si lo que yo hago es bueno o no. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Por supuesto que no voy a volver nunca más a ese restaurante porque atenta contra la libertad que le permite a él y al resto seguir siendo un restaurante. Ahora, eso también te lo digo, a tu ritmo, a tu ritmo. Estás equivocado, pero no voy a hacer nada ni para corregirte, ni para que corrijas. Pero yo estoy en la obligación de decirlo. Lo digo porque a veces creemos que la libertad es liberalismo, y el liberalismo es un disolvente de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. La libertad es tu mejor versión, y no todas las versiones te hacen libre. Si te suicidas, la decisión puede ser libre, pero luego no vas a seguir siendo libre, ¿verdad? Por lo tanto, de poco te ha valido ser libre si te acabas suicidando. Pues también ocurren los suicidios empresariales, de proyectos y de ideas que te acaban destruyendo. Eso también es muy importante decirlo. No todo lo que ocurre sin coacción es libre. Muchas de las cosas que ocurren sin coacción es producto de autocoacciones. Resultado del miedo, de la ignorancia, de la ideología. Entonces, si yo estoy vendiendo, por ejemplo, por decirte algo, ecologismo, pues estoy favoreciendo una ideología que le viene muy bien al socialismo para amedrentar y quitarnos libertades, que van a impedir luego que a esa empresa ecológica pueda seguir resultando. ¿Me entienden la lógica? Porque le suba los impuestos, porque etc. Entonces es importante. Que eso ha sido inclusive uno de los grandes problemas del progreso en Colombia. Claro. Es que hay muchas empresas que
dicen ser exitosas, o al menos se autoperciben exitosas, Y no lo son. no lo son porque viven gracias a una subvención. Es decir, que si tú le quitas esa subvención de en medio, el mercado no estaría dispuesto a valorar absolutamente nada de lo que Mira, vendes. te puedo decir algo, esto lo dije en Cali, en el 11º Congreso Internacional de la Energía. Todas eran empresas de renovables. Y le dije, vosotros estáis vendiendo una mentira, por eso solo os va a quedar como cliente el gobierno que compra mentiras. ¿Y sabes por qué os va a comprar vuestra mentira? Para descapitalizaros y para convertir todas esas empresas privadas en públicas. Y una vez que él sea el único provisor de energía en el país, os dejará oscura como España nos ha dejado oscura hace unos días. Eso es lo que ocurre. El que vende ideología acaba teniendo finalmente como único cliente al que compra ideología, que es un socialista o su gobierno. Punto. No hay más. Es decir, acabas viviendo de una subvención inevitablemente. De hecho, las empresas de energía renovable necesitan subvenciones porque es costosa e ineficiente a día de hoy. Ellos dicen, pero me genera rentas. Sí, chico, pero esas rentas están condenando tu vida. Otra vez vuelves a pensar en el dinero y no en las ideas y no en la libertad. Te están dando plata para que un día dejes de tenerla. Lo que te están es cautivando. Eso es lo que ocurre normalmente. Mira, hay una estrategia en mi país que últimamente ocurrió, salió una oferta de empleo pública de traductor que ofrecía unas condiciones infinitamente superiores a las que puede ofrecer el mercado privado. Claro, ¿qué dice la gente? Que generoso y maravilloso es el gobierno que me permite un salario más alto que una empresa privada. Lo que está diciendo el gobierno, ¿qué es? Es ofrecerte ese empleo para acabar con todas las empresas privadas de traducción. Y una vez que acabe con ellas, ese sueldo te lo bajará en un 35, en un 40, en un 70%. Eso es otra manera de acabar con las empresas. Las empresas privadas tienen que saber que están dentro de ese juego y que todas las ideologías socialistas y todo el que vende ideología socialista por medio de sus productos está entrando en ese juego del flautista de Amelín, ¿verdad? Ese que va tocando la flauta y los animalitos van detrás todos siguiendo esa música maravillosa, pero van camino del precipicio. Nosotros, si amamos la libertad, tenemos que decirlo, tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad, absolutamente. Así que es mucho mejor vender tornillo que vender cambio climático. Y ahí también hay un mensaje importante y es, si lo que te hace rico, si lo que te hace exitoso es la subvención, el subsidio, la ayuda, Están muertos. estás muerto. Es más, Muertos. hoy hay grandes sectores en Colombia que no vamos a entrar a mencionar aquí porque pues para qué, pero que están absolutamente muertos porque pues era artificial, porque solamente eran rentables gracias al subsidio. Y entonces lo que ustedes están tratando de hacer, y este gobierno se los quitó, no porque no crean el subsidio, sino porque no sabe hacer nada, por inepto. Sí, porque ya no los necesita, por Sí, eso se lo quitan, ya están muertas. Exacto. Mira, Pero, hay una cosa del tema del miedo, que yo quiero decirlo, Camilo, por lo del enemigo de la libertad, y lo vemos en las universidades en Colombia. Las universidades en Colombia están entrando ahora en un proceso, universidades privadas, en un proceso de acreditación. Eso lo que significa básicamente es que el gobierno diga que yo soy buena universidad, a cambio de que yo le tengo que dar el 80% de la fuerza de la universidad, ponerla en disposición del gobierno, rellenar papeles, registros calificados, acreditaciones, reacreditaciones. El profesor ya no puede hacer la figura de profesor, sino de funcionario público. Por lo tanto, las propias universidades están aceptando abrirse a lo que dice el gobierno, pero fíjate, ¿de dónde viene la financiación de las universidades colombianas en el 98% de las matrículas? ¿Y las matrículas quién la paga, el gobierno o las familias, los estudiantes? Los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes van a una universidad porque esté acreditada en Colombia? ¡Ninguno! Por lo tanto, usted está condenando el 80% de su energía universitaria a algo que no solo no le da beneficios, sino que se los quita, sin que nadie le obligue. ¿Por qué? Porque la universidad piensa que el estudiante valora más lo que dice el ministerio que lo que dice la reputación de su universidad. Por lo tanto, una universidad acreditada ya está demostrando antes de empezar que no vale nada. Está diciendo que no valgo nada. Eso es una universidad. Pero es que no hay un rector en Colombia que me pueda decir que es mentira. Entonces, ¿por qué no lo voy a decir si es verdad? Y eso hace que luego tengamos estudiantes que salen improductivos, sin espíritu crítico, porque los profesores hemos tenido que pasar todo el tiempo firmando malditos documentos y trámites como funcionarios del ministerio. Estudiantes sin espíritu crítico no pueden ser innovadores. Lo único que hacen es
obedecer. Y luego nos llegan los empresarios diciendo que los estudiantes que salen de las universidades no nos valen. Pues habrá que decir de una vez por qué no nos valen. No nos valen porque las universidades fabrican obedientes, no fabrican hombres libres. Hay que decirlo así de claro, sin que el gobierno lo haya pedido. Todavía. No ha necesitado Petro hacerlo para que todas las universidades estén diciendo yo me acredito porque es lo que hace todo el mundo. ¿Qué tienen? Tienen miedo. ¿De qué? De perder las matrículas. ¿Y por qué lo tienen? Porque no se fían. ¿Y por qué no se fían? Porque no son libres. Y como viven apegados a la vida de otro, tienen miedo de perder lo que tienen y entonces todos en manada se unen por medio de la acreditación. Total. Esa lógica universitaria ocurre en todos los sectores, no solo en la universidad. Pero es una manera de decir, Dios mío. Que yo le añadiría dos cosas. Las universidades se crearon para buscar la verdad. Y hoy lo que menos puedes decir en una universidad es la verdad. No la puedes decir. Pero es que te digo una cosa, Camilo, esto que estoy diciendo yo quiero que se quede claro. Yo soy profesor de universidad. Es decir, yo no estoy diciendo que haya que desmantelar las universidades. Yo lo que estoy diciendo es que las universidades tienen que volver a ser universidades. Exacto. Que no pueden seguir aparentando ser lo que no son. Porque si perdemos esos archipiélagos de libertad, afortunadamente Dios es tan maravilloso que cuando las universidades pierden la libertad, crearon libertad. ¿Verdad? El tiempo que los profesores se dedican a ser libertad se dedica a ser lo que tendrían que hacer las universidades. Pero es que las universidades... Oye, Camilo, es que una familia gasta un montón de plata cada semestre para que el hijo vaya a la universidad. Y para que no se le diga exactamente lo que el hijo hace en la universidad. Van para un cartón. Y cuando salen, el empresario lo interpreta, lo trata a él como el cartón que ha ganado. Punto. Tal cual. Eso, bueno, digámoslo, por lo menos, o sea, no queremos cambiar, pero por lo menos sepámoslo, pero no sigamos fingiendo y viviendo como si las cosas no fueran lo que son. Lo sabemos. Pero ahí viene un tema. Como el verdadero empresario en mayúscula sostenida, ¿entiende esto? Cada vez más lo que está buscando en la gente que contrata no es el cartón que tiene, porque sabe que eso no vale nada, sino la persona que hay detrás. Exactamente. Y por eso el empresario le dice, a mí no me importa lo que estudiaste, porque eso no vale nada, porque ahí no me dice nada, sino que sabes hacer, cómo lo sabes hacer y cuál es la actitud que tienes ante la vida. Pero la función de los padres y de las universidades, cuando un chico, yo me pongo en un chico que acaba la carrera con 21 años, que ha vivido en una familia donde los padres le decían una cosa pero hacían otra. Luego llega a una universidad donde le dicen una cosa pero se hace otra. Y luego cuando ya ha hecho lo que la sociedad le ha dicho y sale con 22 al año a la calle, no encuentra trabajo. Y él dice, a ver, o sea, el mundo tiene que estar bastante mal, porque si yo hago lo que el mundo me decía que era lo que había que hacer y no encuentro trabajo, entonces que esta vida no tiene sentido. Y luego los estudiantes se nos suicidan y le echamos la culpa a la droga, le echamos la culpa que hay que poner el puente de Dos Quebradas allí en Pereira, estas infames barrotes para que la gente no se tire por el puente. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos convirtiendo a los chicos, lo estamos haciendo neuróticos, porque claro, es que no son capaces. Mira, una estrategia fundamental del socialismo es la de falsear la realidad, porque la realidad es un escudo de la libertad. Un hombre que vive en la realidad sabe lo que está bien y lo que no está bien. No está bien tirarte de un séptimo piso, porque te vas a matar. Eso es realidad. Pero si yo empiezo a decir, bueno, depende, lo mismo no te mata. Es relativo. Es relativo, tal. Entonces hay muchos que se van a tirar. Eso es lo que nos ocurre. El socialismo reescribe la historia. El socialismo reescribe los números. Yo siempre digo, un país libre es un país donde 2 más 2 siguen siendo 4. Eso es un acto de libertad. Total. Entonces yo puedo decir que 2 más 2 son 4 y nadie me diga eso depende. Eso es libertad. En las universidades hoy, 2 más 2 son 5, Camilo. O 8. Y súmale a eso, esto es un caso de escuela de negocios 101. Vas a hacer tu MBA a la Universidad de Harvard, materia número 1, te entregan el caso de fracaso de las universidades, es un caso de negocios. ¿Por qué? Porque nunca entendieron a su cliente. Okay. Porque el cliente, que en realidad el cliente es el estudiante, quien lo paga es la familia, pero el cliente entra a la universidad buscando ser exitoso. Muy bien. Y sales y se gradúa siendo víctima. Pero ¿tú sabes por qué no entienden a su cliente?
Porque lo odian. ¿Sabes por qué odian a los estudiantes? Porque el estudiante llega virginal, el estudiante llega con ganas de vivir, el estudiante llega con 18 años diciendo, quiero libertad. Y el profesor que tiene 7 hipotecas, 8 facturas falsas, 4 matrimonios y hijos de 40 personas, lo último que quiere es libertad. Lo que quiere es pagar la factura. Entonces, ¿cómo va ese hombre a educar a un chico que quiere conquistar el mundo cuando ese profesor mediocre, profesor, rector, decano, director de facultad, lo que está es sumido en una hipoteca de 200, 500, 1.000 millones de pesos por tener un maldito departamento de 70 metros cuadrados? ¿Me entiendes? Pero lleva tú a Milei a la universidad, a un Milei. Verá cómo te cambia el asunto. Claro. Lleva a personas libres. Verá cómo los estudiantes salen de allí multiplicados. Pero no puedes salir grande cuando la universidad es así. Es ridícula y minúscula. No puede. Entonces, profesores buenos son personas libres. Hombres libres. Y por eso hoy la gente está buscando engrandecerse por fuera de la universidad. Es decir, a través de... Es que yo hoy digo, si alguien quiere engrandecerse, solo necesita internet y una cuenta de YouTube. Pero Camilo, ahí sí quiero ser crítico en una cosa. Yo, quizás porque de formación soy profesor, la figura del profesor es esencial, porque necesita orientación el chico. Incluso si hay películas en YouTube, hay tantas películas que si el chico no tiene formación, queda perdido en la amalgama infinita de cosas. Y entonces picotea de todo, pero no acaba teniendo un pensamiento claro, estructural, nítido y profundo. Pero es que al final va a encontrar el profesor en YouTube. Claro, a eso es a lo que me refiero, que el profesor está en YouTube. Exacto. Ese es el asunto. Entonces hoy alguien quiere aprender de economía, lo que puede hacer es meterse y buscar las clases del profesor Jesús Huerta de Soto en YouTube. Esas clases le van a enseñar más de economía que lo que puede aprender hoy en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que es la más prestigiosa. Pero luego, si los empresarios, en lugar de ver las habilidades del estudiante, lo que están es pidiéndole su currículum y su cartón, no, estamos jodidos. Entonces están confabulados. Pero por eso entonces tampoco ayuda a las universidades liberarse de esa lacra si las propias empresas quieren buenos estudiantes, pero luego lo quieren con cartón. Claro. Pero lo que está ocurriendo en realidad es que los empresarios, de verdad, cada vez piden menos el cartón. Eso un poco la razón por la que tu amigo Ricardo Salinas crea la Universidad de la Libertad. Es un poco en la Universidad de la Libertad, creo que no, pues porque de pronto el ministerio lo exige, pero ellos le hacen el quite, pero allá tú no te gradúas de nada, ¿sí me entiendes? O sea, tú no sales siendo economista, tú no sales haciendo nada, tú sales... Sí, tú sales aprendiendo, tú sales despierto. Esa es la y al final, lo que este señor Ricardo Salinas quiere en sus empresas, que son las terceras más grandes de México, y por ende más grandes de América Latina, es gente despierta. Mira, me decía Ricardo a ese propósito, me dijo: Antonini, yo tengo una pila así de grande del suelo acá, de proyectos que quiero sacar adelante y no tengo gente. Exacto. Tengo muchos preparados, muchas carreras, pero no tengo gente que me saque estos proyectos adelante. Y todos los que dicen, sí, yo puedo, no saben. Porque lo que necesito yo para sacar estos proyectos adelante son gente despierta. Tal cual, no son cartones. Porque una persona despierta es la que es capaz de dar su vida, y eso nos lleva al principio de este podcast. El que es capaz de dar su vida es el que está despierto. El que vive apegado a sus cosas está más dormido que ninguno. Que para terminar ahí con una explicación sobre eso, y es, ¿tú te volviste taurino sin haber ido a una corrida de toros? ¿O sin haber ido nunca? No solo sin haber ido, en un país donde no hay toros. Claro. Pero lo que yo defiendo con el tema de las corridas de toros... Que es un tema importante, y para quienes no entendieron ese comentario, y es que Antonini se hace taurino en Colombia. En Camboya, peor aún. En Camboya. Que no hay ni vacas. No en España. No, en España era antitaurino. Lo cual además en España no solo viene de España, sino que además viene de la región de los toros. De la región de los toros, de la ciudad de los toros, donde están los ganaderos. Lo cual me lleva a entender una cosa, que es a lo que hablábamos antes. ¿Te acuerdas que hablábamos de que hay que estar dispuesto a perderlo todo? Así es. Eso le pasa a un torero. Un torero está dispuesto a perder lo más importante, que es su vida, cuando se pone delante de un toro, porque hay toreros que mueren, ¿verdad? Por lo tanto, esa filosofía del estar dispuesto a dar lo más grande que tiene por algo más grande que tú, es algo que no soporta el socialismo,
que no soporta a alguien que te quiere someter. El que te quiere someter te quiere pequeño, y pequeño es aquel que vive para las cosas, no para su mejor versión. El que vive para su mejor versión es grande y no se puede dejar agarrar de las garras del socialismo. Por lo tanto, la tauromaquia es una gran defensora del estilo de vida de la libertad en el campo. Y yo siempre digo, si eres taurino, si eres un torero en tu día a día, eres un hombre con iniciativa, echado para adelante, que no esperas que te den, que enfrentan los toros. Pero el que es antitaurino o el que dice que al toro no hay que matarlo, es porque espera que el toro te mate a ti. Eso es en la vida. En la realidad, o tú matas al toro o el toro te mata. O coges el tren o el tren se va. O luchas con el socialismo o el socialismo te engulle. O te casas con la persona que amas o destruyes la vida de la persona con la que te casas. No hay grises, no hay... Es una cosa o la contraria, no hay más. En el mundo académico hay mucha filosofía, hay muchos grises, vale todo. En el mundo real, o matas al toro o el toro te mata a ti. Esa es la enseñanza pedagógica más bella que te da la tauromaquia, y los que quieren invisibilizarla es porque te quieren hacer creer que todo es relativo, que todo depende, que las cosas, que siempre hay oportunidades. ¿Tú sabes cuántos exámenes le tengo yo que poner a un estudiante antes de suspenderlo? 4 exámenes. 4 exámenes. No se puede hacer un examen porque si no se frustra el estudiante. Le tengo que dar hasta 4 oportunidades. ¿Tú sabes el desgaste físico, académico, económico, intelectual que supone hacerle a 80 estudiantes 8 por 4, 32, 320 exámenes? Solo cuando ha hecho 320 exámenes puedo suspender al estudiante. Es evidente que no es una sociedad que aprende a morir, a vivir, a dar la vida. Por lo tanto, y esta es mi tesis, que lo dejamos para otro podcast, las sociedades auténticamente capitalistas son taurinas. Yo siempre digo que uno puede ser libre sin ser taurino, pero si ha conocido la tauromaquia, uno no puede seguir siendo libre sin ella. Uno no puede seguir siendo libre sin los toros. Así que nosotros que somos hispanos, te hago una pregunta, ¿quién ha prohibido los toros en Colombia? ¿Qué gobierno ha prohibido los toros en Colombia? A ver, ¿necesitamos más pistas? Acabar con todo ejemplo de hombre heroico. Todo lo que sean héroes, a la biblioteca. Aquí queremos soldados, esclavos, siervos. Eso es lo que queremos. Tal cual. Última pregunta. ¿Qué le respondes tú a la gente que te dice, no, es que Antonini es muy radical? Que voy a las raíces de las cosas. Que yo ya no tengo edad para dedicarme a tomar helado de trufa. Yo quiero chocolate y vainilla. A mí déjame de chorradas de tutti frutti. El que dice que soy radical es porque vive en la tibieza. Es porque no es capaz de soportar una verdad a la cara. Es porque vive una vida de mentira. Es porque se maquilla todos los días porque no es capaz de verse la cara. Es porque engaña a su mujer. Es porque no le cuenta la verdad. Es porque entre lo que le dice a su mujer y lo que tiene en el WhatsApp hay una distancia infinita. Eso es lo que dice alguien que dice que soy radical. Es alguien que como el pez o la tortuga en la pecera se le va quemando y no se da cuenta. Es alguien que vive dentro del fango y que se cree limpio porque a su alrededor todos están manchados. Eso es lo que pienso de una persona que dice que Antonini es radical, y quiero que sepa que los nombres de todas esas personas rezo por ellos para que algún día se radicalicen, por Dios, porque no hemos nacido para otra cosa que para ser radicales. Qué gusto tenerte aquí en este espacio. Después de ese cierre quedé. Muchas gracias por todo. Y además este es solamente un pedacito de una conversación que siempre está abierta y andando. Porque la libertad avanza. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos con el tema de la libertad? Claro. Hace 4 o 5 años. Y cómo hemos ido evolucionando en los temas, en las profundidades. Es orgánica. Yo creo que uno de los éxitos radicales de Libertad es que es una plataforma que está viva. Y está viva porque está cambiando. Está muriendo y naciendo constantemente. Está renaciendo constantemente. Y sus ideas no son distintas a las que teníamos hace 4 años, son mejores. Porque son más profundas. Porque son más radicales. Porque van más a la raíz. A la raíz. Síganos, suscríbanse. Si les gustó este episodio, mándenselo a todos los grupos de WhatsApp que tienen, a las tías, a los tíos, a los amigos, a los familiares, a los jefes, a los compañeros del trabajo.
A todo el mundo sigan a Antonini en todas las redes sociales, miren todos los videos, sigan a Libertanque en todas las redes sociales, estamos en todas las redes sociales, en MySpace, High Five, AOL, Messenger, todas esas, pero también estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Entonces síganse, suscríbanse, chao, chao. Chao, chao, chicos.